Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, 21 horas televisión pública. Sí, lo que estás viendo en la pantalla en este momento es un meme porque es la mejor manera que encontró la producción, por supuesto con nuestro aval, de definir estas últimas 72 horas en la República Argentina. Y no solamente por lo que tiene que ver con la política. Hoy Argentina ganó 5-0, Messi metió 5 goles, con lo cual actividad, emoción, adrenalina constante. Esto no termina nunca, ¿eh? Así que un poco a modo de chiste, pero no, como diría también otro sticker que anda dando vueltas, queríamos repasar cómo fueron estas, reitero, 72 horas nada más, en las que hubo un discurso, una foto de unidad, una lapicera que iba y venía, después un off, pero que no fue muy off que digamos, un amigo, un ministro cercano que se va, y Juntos por el Cambio que dice, ¿para qué les voy a regalar la tapa de mañana con una interna si yo tengo otra más grande y me puedo subir al ring? Bueno, de todo eso vamos a intentar hablar hoy en Desiguales. Efectivamente. Y además, bueno, no termina acá para nada. ¿No? Porque, no fueron porque solo 72 horas. el gobierno acaba de anunciar que mañana a las 5 de la tarde habrá un acto en el Museo del Bicentenario para lanzar, para presentar el proyecto de Renta Inesperada. ¿Llega? Es decir, sí, efectivamente llega. Y no casualmente, me imagino, en estas horas donde trata de marcar agenda, de salir para adelante, digamos, respecto de todo lo que pasó que vos estabas contando, desde el acto en Tecnópolis por YPF hasta efectivamente el despido de ahora ex secretario de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Resta inesperada, recordemos, ahora lo vamos a repasar un poco más en detalle, pero refiere a, yo creo que acá es donde es cosas que se le venían reclamando también dentro de la interna al propio Poder Ejecutivo, con audacia ir para adelante, más allá de que estén los votos o no, para tratar de generar un movimiento que vaya a buscar esa renta que algunos sectores del poder económico ganaron extraordinariamente a partir no de mayor productividad, no de haber invertido más, sino efectivamente por las condiciones mundiales, sobre todo por el tema de la guerra. Y de esa manera generar un movimiento político, insisto, más audaz. Así que mañana se presenta a las 5 de la tarde y creo que no leerlo en función de lo que han sido estas últimas 72 horas es un error. Se lo vamos a preguntar a nuestros compañeros del día de hoy, Jime, Lu, Mati. ¿Quién quiere arrancar poniéndole un título, una bajada, un nombre a estas horas en la Argentina? Qué terrible estas horas. No, impresionante. Este fin de semana no existió para el periodismo. ¿Descansaste? No, nada. Bien. Así que aquí estoy. No me sorprende. Perdón, ¿cuántas notas redactadas un viernes para tratar de no laburar el domingo? ¿Cuántos programas de televisión armados un viernes? La tapa de todos los diarios cambiada, sacada. No. Pero bueno, vamos a estar hablando del primer acuerdo de la nueva etapa entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, que devino en el ingreso del Pichichi Daniel Scioli al gabinete. Así que ese es el primer acuerdo. Este que estás hablando vos de la renta. Una nueva etapa. Es una nueva etapa. Bueno, vas a caracterizarla en un ratito nomás. Sí, así es. Bertoya, ¿con qué vamos? Bueno, nueva etapa también, pero en la Agencia Federal de Inteligencia. Perdón, me olvidé de mencionar ese cambio de las últimas 72 horas. Me lo comí, te pido perdón. Fue demasiado. Bueno, viernes estuvimos marcados con la salida de Cristina Camaño, pero además no solamente es la reincorporación de Rossi en el gabinete casi menos de un año después de haberse ido, sino que se termina la intervención de la AFI. Empieza una gestión que tiene algunos desafíos muy concretos. Bueno, después nos vas a explicar la diferencia, pero yo creo que es para nada menor que Agustín Rossi esté cerca del presidente Alberto Fernández, y vamos a charlar con Agustín Rossi en el programa de hoy en Desiguales. Estaremos mano a mano conversando con el flamante, que es director de la Agencia Federal de Inteligencia. Director general, claro. Director general es el cargo. No es más interventor. No va a ser más interventor, se manda al Senado el pliego, por el momento va a estar en comisión, ¿no? Matías Mousset, bienvenido nuevamente. ¿Y usted con qué viene? Como si fuera poco. Como si fuera poco con todo lo que pasó en este fin de semana. Hablábamos de lo que es la interna del Frente de Todos, pero también hubo interna del otro lado del río. ¿Ustedes escucharon en algún momento que algún dirigente del Frente de Todos diga abiertamente que Alberto Fernández no tiene que ser el candidato a presidente en 2023? Para nada. No. Digo, siempre son las interpretaciones, que dijo, que no dijo, pero nadie se lo dice abiertamente. Bueno, hoy en Juntos por el Cambio, Gerardo Morales dijo que Mauricio Macri no tiene que ser el candidato a presidente en el año 2023. Bueno, fuerte, ni más ni menos que el titular de una de las fuerzas que componen el
De la Unión Cívica Radical. Claro, Juntos por el Cambio, ¿no? Si uno se quiere poner a medir cuál es, digamos, qué interna es más intensa o qué interna es más feroz, Sí. creo que es un buen dato como para empezar el análisis. Morales le dijo a Macri, no tiene Usted que no. ser candidato. Usted no tiene que ser. Vamos a ver cuánto le Bueno. importa eso a Macri, ¿no? Sí, no creo que No creo que fueron- mucho. No creo que mucho, pero digamos, tiene otros rangos de claro. análisis Macri como para ¿Llegará tomar Juntos decisiones. por el Cambio tal cual lo conocemos a las elecciones 2023? Para mí no. Yo estuve osado con la pregunta. ¿Vos con la respuesta? ¿No? No digo que no llegue Juntos por el Cambio. No sé si con todos los que están Que no hoy así. ahí La adentro. pregunta es si Con la llega misma así. composición, claro. Yo voy a estar osado también y voy a decir, para mí sí, va a llegar con Mira. los mismos miembros y que van a dirimir muchas de sus diferencias en los procesos previos de internas, ya sea de primaria electoral con el voto, con la herramienta que dan las PASO, o con la propia interna que se da previamente como para tratar de definir candidaturas en las que se miden, se tironean un poco, pero terminan acordando. Bueno. Qué campaña que tenemos el año que viene, ¿eh? Sí, ojalá que reine la política y las ideas más que todo, pero Bueno, veremos. veremos, después lo sabremos. ¿Querés ver el siguiente informe? Me encantaría. Bueno, tiene que ver con lo que decíamos, estas 72 horas de muchísima actividad política en la que la salida del ministro Matías Culfas, podríamos decir a esta hora, fue casi la tapa. Lo vemos. No impulsamos que quien ha ganado la provisión de los caños del gasoducto que vamos a hacer de Néstor Kirchner, quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional, pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá. Es IEASA la empresa que hace la licitación y la que establece las condiciones en que eso ocurre. Es aparte una empresa que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Sí se puede, pero hay que sentarse, no como amigos, hay que sentarse como pidiéndole que devuelvan algo de lo mucho. No le estamos pidiendo ni que regalen, ni que pierdan plata. A ver, el gobierno no se sienta con ningún sector empresario como amigo. Lo que tenemos son relaciones donde lo que buscamos es fortalecer inversiones productivas, generar trabajo y mejorar los salarios. A la categoría de funcionarios que no funcionan, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del LOF, que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta. Este tuit es de Energía Argentina, que de esta manera daba cuenta justamente de esta información en off que fue difundida a través de Desarrollo Productivo a comunicadores. Muy injusto y sobre todo muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo, sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos siempre hablé y actué de frente. Penoso, puso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Fernández. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad. Fernández le pidió la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, según fue confirmado por la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti. Está el nombre de la persona que va a reemplazar a Matías Culfas y el nombre es el de Daniel Scioli. Bueno, un gran resumen, ¿eh? de la producción. Ahora, Jimmy, vos dijiste nueva etapa Sí. y acuerdo de por medio. ¿Por qué? Porque me parece que lo que pasó después del viernes fue un acuerdo, que quedó claro un acuerdo entre Cristina y Alberto en cómo van a dirimir esas diferencias que tienen, cómo van a discutir. ¿Y cómo? Es institucionalmente, esto que siempre hablamos de la institucionalización del Frente de Todos, bueno, es de cara a la sociedad, o sea, de manera abierta y de manera institucionalizada. ¿Por qué? Para evitar justamente este tipo de dimes y diretes, estos off, que no fueron off, digo, yo estuve ese viernes ahí, charlamos todos con el ministro. Vos estuviste el viernes después del acto, Sí. cuando Culfas ya anticipaba lo que ese off después difunde. No, él mismo estaba comentando esa circunstancia, la diferencia entre los caños, la medida, y era una explicación muy técnica para decir que había funcionarios del kirchnerismo que no estaban avanzando con el proceso de llevar adelante el gasoducto Néstor Kirchner, que es algo que Cristina, por otro lado, demanda que se haga con celeridad. Quiere que lo
inaugure a Alberto de alguna manera. Culfas de otra manera lo que señala es otra cosa. En lo que pone arriba de la mesa, porque se habla del off, del modo, y en realidad lo importante es el contenido. Claro. Culfas lo que sugiere es que hubo una licitación armada para Techín y que mientras Cristina le dice al presidente, bueno, hay que usar la lapicera, sus funcionarios o funcionarios que le responden políticamente a ella, no lo habían hecho en el momento que lo tenían que hacer. Eso es lo que resulta intolerable efectivamente para cualquier gobierno, no solamente para este. Pero ¿qué había pasado? Hacía 5 minutos habían estado Alberto y Cristina juntos después de 3 meses, charlando, dame la lapicera, Alberto, el hippie, no sé qué, distendiendo el clima y además sentando un nuevo encuentro, una nueva etapa. No podés seguir con la metodología que acordaste que había que desterrar. Claro. Digamos que hoy, perdón, ¿no? La unidad pesa sobre todo, te lo pregunto vos también, Mati, Lu, por supuesto, digo, más allá de la relación que sabemos Culfas tenía tiene con el presidente Alberto Fernández, que era parte de su mesa económica, incluso antes de ser presidente, la unidad es lo que más importa. Sí, la unidad y la forma de cómo sostenerla esa unidad, porque si hacemos la unidad para la foto, con YPF, la fiesta, la dirigencia, y a la salida estamos... no es una unidad que tenga sustento. Claro, exacto. Okay. Entonces es más programática. ¿Mati? Sí, aparte me parece que hay una prioridad por parte de Alberto Fernández de entender que este gobierno tiene que llegar hasta el final con Cristina en la mesa. Me parece que en este sentido es que se da, es la renuncia de Culfas, y toda esta decisión por parte de Alberto Fernández de priorizar. Se había visto con gestos el día viernes, un gesto muy contundente fue el de pedirle la renuncia a uno de sus ministros de mayor confianza, también con una cuestión que tuvo una dimensión aparte, porque más allá de el gesto de la unidad y todo lo que significa el off y las cuestiones formales y más de... metodológicas, de cómo dar la discusión, claro. De cómo dar la discusión, también había una cuestión que me parece que le aportaba más seriedad y gravedad a lo que decía el off, porque ya no se trataba de críticas económicas o críticas a la forma de hacer política, sino que ahondaba sobre una cuestión que... si lo querías pensar mal, podía hasta tener un ribete penal. Bueno, claro. La oposición va a ir a tribunales. Bueno, exactamente, eso es lo que quería decir. Claro. Esta interna de última abierta, el impacto que tiene es que la oposición, Ocaña, Waldo Wolf, ya anunciaron que mañana presentan una denuncia en Comodoro Pi. Que no importa cómo termine esa denuncia, ¿no? Porque el objetivo, lamentablemente, cuando ocurren este tipo de denuncias de mañana voy a Comodoro Pi, no es que haya alguien detenido, es hacer ruido. No, van a estar y depende a quién le toca siempre. Cuando te cae, tenés un allanamiento en determinado lugar, claro. ¿No? Decía todo el andamiaje mediático que acompaña eso y después, anda a explicar que efectivamente eso no tenía ningún sustento. Yo quiero volver a algo que recién se mencionaba. Evidentemente el gasoducto Néstor Kirchner es una obra muy importante. La idea siempre fue que para el invierno del año que viene eso reduzca la cantidad de importación de energía que se necesita, que incluso en el verano se puede exportar. En función de eso, lo que sigue operando es un mismo diagnóstico de la situación, es decir, está claro quién es el ellos y el nosotros para el gobierno. Ahora lo que está en discusión es todo lo que se sintetizó con el tema de la lapicera. ¿Con qué carácter se enfrenta el gobierno al poder económico? Y ahí aparecen las diferencias. Alguien podría decir, derrame versus lapicera, o esperar que evolucionen las variables macroeconómicas y poder que efectivamente empiece a mejorar los salarios, que ingresen más trabajadores asalariados, o intervenir más rápidamente con la lapicera. Esto se metió en esa lógica. Ahora, alguien se corrió por completo de la escena cuando, después de tanto tiempo esperando esa reunión, se da en el modo en que vos decís, con cierta cercanía entre Alberto y Cristina, a los 2 minutos sale una cosa así. Famoso mal timing. Ahora, habló Eduardo Valdés, quien sabemos tiene, si se quiere, una pata dentro de cada máximo dirigente del Frente de Todos, que son Alberto y Cristina, y también habló Máximo Kirchner el día sábado. Escuchamos a ellos dos. Yo veía siempre que cada vez que se acercaba Alberto con Cristina, no solo estaban los de La Nación, los de Clarín, enojados, sino que había cosas en otros medios que vos veías que venían de las fronteras del Frente de Todos. Sí. No puede haber hecho la barbaridad que hizo Culfas. Eso no es dentro del gobierno. ¿Qué significa? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién sirve?
¿Qué quiso hacer? Muchas veces algunas personas que nada les costó y que así como no muestran su voz en los off tampoco la mostraron durante el macrismo, nos terminaron haciendo mucho daño. Que ningún culfas de la vida puede impedirnos a nosotros lograr el gobierno que nuestro pueblo merece. Por nuestro pueblo hicimos el Frente de Todos, no para pelearnos entre dirigentes. Bueno, muy bien. Distintas voces y más repercusiones de lo que significó ese episodio el fin de semana. Insistimos, esto sigue mañana. Sí. Me parece que hay que entender la presentación muy rápida en el momento en que se produce el cambio del Ministro de Desarrollo Productivo, la presentación a las 5 de la tarde del proyecto de ley de renta inesperada, que es uno de esos proyectos donde efectivamente, con más audacia política, se busca tratar de afectar a los sectores más privilegiados en este contexto. La letra chica, Jime, Mati, de ese proyecto todavía no se conoce, digo. Era la que había circulado hacía un montón cuando lo anunció Martín Guzmán, claro, ¿se acuerdan? no hace 2 meses. Si eso se va a decir mañana efectivamente o va a haber modificaciones. No, hasta ahora, porque aparte no sabíamos que esto iba a estar. Digo, esto fue resuelto recién este viernes y lo venía elaborando el Ministerio de Economía en base a los números que había producido Martín Guzmán, diciendo, bueno, todas aquellas personas que tengan utilidades más de 1.000 millones. Entonces, en Argentina son muy poquitos. De hecho, en 2021 fueron el 3,2% de las personas y las empresas. O sea, imagínate lo poquito que es. Y además lo que tiene que tener es la diferencia de renta entre el año pasado y este. Porque ahí sí te das cuenta que esa es una renta producto de la guerra. Bueno, vamos a hablar justamente en un ratito en el Living de Desiguales sobre estos más de 100 días ya que lleva la guerra en Ucrania y cómo esto también tiene injerencia en la Argentina. ¿Mati? Sí, yo creo que también hay se va a lograr mañana una foto importante con Martín Guzmán y Alberto Fernández en la presentación de este proyecto de renta inesperada, sobre todo después de la salida de Culfas. Digo, poner a Martín Guzmán en primera línea a presentar un proyecto que era muy demandado y muy reclamado por el cristinismo, por el sector más cercano a Cristina, creo que también tiene tiene una dimensión por parte del lado de esto de recomponer, de acercar posiciones y de tratar de resolver un poco la interna que se viene dando con Martín Guzmán poniéndole la cara a un proyecto que tiene neto corte cristinista. Sí, claro. Atención, reunión del lunes en AEA, el ministro de Economía Martín Guzmán se va a encontrar efectivamente con ese sector, la creme de la creme del empresariado de la creme en la me Argentina. gusta. No, va a ser interesante. El tono de los empresarios, insisto, de AEA, ¿no? Es otro, estamos hablando de Pagani, estamos hablando de Mañeto, estamos hablando de Techín. ¿Y cuál va a ser también la postura del ministro de Economía? En instantes hablamos con Agustín Rossi, quien va a ser el titular de la AFI cuando el pliego se apruebe en el Senado. Martes, claro. Claro, ahí va. Sí. Mati, ¿nos metemos en Juntos por el Cambio? Nos metemos en Juntos por el Cambio. Creo que primero que veamos qué dijo Mauricio Macri en Brasil en el marco de la Conferencia Internacional de la Libertad de San Pablo. Macri, obsesionado con el populismo, esto dijo. El populismo tiene una pasión por regalar la energía. Es una pasión. O sea, ¿qué importa? Regalo, todo gratis. Y esto ya no es un problema de Latinoamérica. Tal vez se originó en Latinoamérica. Y tal vez Argentina, que siempre ha sido de innovar, lamentablemente hace varias décadas para mal en política, fue uno de los lugares donde primero arrancó, primero con Irigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo. La palabra clave de esto es... La palabra clave, yo creo que hay populismo es evidentemente una palabra. A ver, evidentemente es una palabra que le gusta a Macri. Macri había dicho hace un par de semanas en una entrevista que lo habían inaugurado Perón y Evita al populismo en la Argentina, después lo habían exportado, ahora decidió un poquito más para atrás. Decidir un poquito más para atrás, retroceder un par de años y también culpar a Irigoyen de esto. Radical. Radical, que esto obviamente generó esta reacción por parte del radicalismo, una carta fuerte de Gerardo Morales, una carta en primera persona de Gerardo Morales también, algo medio atípico en un comunicado que tenía la firma del partido de la Unión Cívica Radical, pero que también muestra un giro discursivo de Macri bastante notorio respecto
principalmente a 2015, ¿no? Y lo que fue su gobierno, digamos, su presidencia, en la que no solo tenía una alianza con el radicalismo, sino que también tenía gestos un poco más amigables con el peronismo. Sí, es cierto. Uno recuerda, a ver, más allá de lo que fue la convención de Gualeguaychú, la alianza con la Unión Cívica Radical, todos los gestos con el entonces presidente Ernesto Sanz, y con el peronismo, no sé si recuerdan algunos eventos como porque, por ejemplo, inauguró una estatua de Perón. Sí, Macri. con Moyano, con Hugo Moyano. Con Hugo Moyano. En el Bajo de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. ¿no? 2016. Sí. Y dijo que, incluso esto lo dijo hace no tanto, ya no era más presidente, y dijo que si Perón viviera, votaría Juntos por el Cambio, digamos. Tuvo gestos como muy amigables para con el peronismo. Ahora el discurso obviamente ha cambiado y son los inventores del populismo que hay que erradicar. En esto mete también el radicalismo. Y digo, para analizar el giro discursivo, ¿qué había o qué hay en este momento que no había en 2015? Un Milei. Un Milei, exactamente. El factor de los libertarios, el factor de este pensamiento liberal que empieza a avanzar sobre lo que denomina la casta, bueno, ha girado el discurso de Macri hacia una especie de análisis o diagnóstico anticasta de los principales partidos tradicionales que tiene la Argentina. Y como si no hubiese gobernado durante 4 años, Como ¿no? si no hubiese gobernado durante 4 años, como si no hubiese gobernado 8 años antes la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y antes hubiese sido un empresario también contratista del Estado, o sea, con vínculo con el Estado desde la década de los 90, es decir, muchos años de vínculo con la cosa pública, con el sector Mirá la público. foto. Ahí está Macri con la estatua de Juan Domingo Perón. ¿Podemos hacer un cachito al comunicado? Lo estoy viendo yo en el wall. Sí. Párrafo 4, párrafo 5 me parece que son como para no dejar pasar. A ver si lo podemos poner en pantalla. Y si no, lo vamos leyendo. Dice, párrafo 4, como presidente del radicalismo no puedo dejar pasar tu última descalificación. Tremendo. Sí, le habla de voz a voz, Es fuerte digamos, eso, ¿no? sí. No puedo dejar pasar tu última descalificación sobre quien fue primero presidente electo por el voto popular, dejando atrás décadas de fraude y corrupción. Vean lo siguiente. Irigoyen fue quien inauguró la democracia en la Argentina, fue también el primer presidente derrocado por el primero de muchos golpes de Estado que sufrió nuestro país en el siglo pasado. Hecho histórico indiscutible que, supongo, vos y yo repudiamos. O sea, ni Sí, siquiera da sí. por hecho que Macri repudia un golpe de Estado. Claro, está poniendo en duda que, supongo que el golpe de Estado vos lo repudiás también, ¿no? Ponele, o sea, muy Está diciendo fuerte, eso. muy fuerte el... No, y hay uno más abajo, Sí. por ahí después lo podemos ver, en el que le dice, si no querés formar parte de esta coalición, decilo, blanqueémoslo. Sí, en algo que, digo, no queda bien claro si lo que quiere hacer Macri es efectivamente romper la coalición, como lo está acusando Gerardo Morales, pero sí, evidentemente, Macri está planteando o está queriendo acercarse a un electorado que se está volcando más a la ultraderecha. Y creo que también tiene que ver con la interna de Juntos por el Cambio, porque, digo, es un sector que evidentemente existe, que puede fugársele a otra fuerza política. Uno imagina que si Milei no llega lo suficientemente fortalecido, bueno, puede quedar comido por el voto útil eso. Pero el tema es quién es Juntos por el Cambio capitaliza ese voto útil. Porque la realidad es que Larreta no puede, porque es jefe de gobierno, digamos, tiene responsabilidades de gobernar y eso te limita un poco la posibilidad de irte a un extremo. A los radicales, uno imagina que la base no los va a dejar radicalizarse en el sentido estricto de la palabra. Sí. Así que bueno, los que quedan para buscar eso son Macri y Patricia Bullrich. Claro. Ahí vamos a escucharlo, Morales, pero esto que decía Lucila, veo que lejos de asumir tu posición histórica, de posicionarte por arriba de las mezquindades políticas, estás sucumbiendo a la tentación de subirte a modas efímeras que solo acarrean más destrucción. Si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente. Bueno, trapitos al sol más que nunca, pero escuchemos lo que dijo hoy en Radio Mitre Gerardo Morales, porque no solamente quedó en un comunicado. Esto fue lo que mencionó. En mi opinión, no puede volver a ser presidente. Tiene el derecho de ser el candidato las veces que quiera. Pero en mi opinión, desde afuera, viendo el PRO, que les deje el espacio a Patricia y a Horacio, que no sea mezquino en eso. Lo votaría y no creo que sea bueno para el país que vuelva a ser presidente. Bueno, ahí claramente lo que mencionamos en el comienzo, ¿no? No creo que sea bueno para el país que Macri vuelva a ser presidente. Veremos cómo sigue esto. Y yo no lo votaría. También. Y yo no lo votaría. Llegará la coalición Juntos por el Cambio tal cual la conocemos a dirimir 2023, lo veremos. En instantes, ya estamos en comunicación con Agustín Rossi y vamos a saludarlo, pero antes, Lu, metámonos con la lupa, con tu lupa de siempre, en
¿Qué va a hacer a la AFI o qué se espera de Agustín Rossi? Bueno, lo primero que hay que decir es que el balance es positivo de la intervención de Cristina Camaño estos 2 años y medio, que el presidente la mandó justamente para sanear los sótanos de la democracia, ¿no? Pero lo que decíamos antes, Rossi no va en tenor de interventor, sino que va a llevar adelante una gestión que tiene determinados objetivos. Por ejemplo, ¿qué dice Rossi? Bueno, hay que profesionalizar, ¿no? Esto es un tema que surge siempre, porque lo vimos en las causas judiciales, cuando iban a declarar agentes que los mandaban a espiar a Cristina Fernández de Kirchner, lo que decían es que, bueno, venían de tener un kiosco que en realidad era bailarín, ¿no? No estoy siendo irónica, estoy diciendo lo que aparecía en los expedientes. Con lo cual, uno de los problemas es tener una agencia profesional. Y el otro es transparentar, que es en lo que ha estado trabajando Cristina Camaño, entre otras cosas, con terminar con los fondos reservados, ¿no? Con que no todos los agentes tengan un nombre de cobertura, porque esto les permite, bueno, cierta discrecionalidad, con que no cobren en sobres, bueno, todo esto que se parezca más a la administración pública y menos a un lugar oscuro. Después, ayer hablábamos con Agustín Rossi. Bueno, otro objetivo también tiene que ver con vincular a la AFI con las agencias más profesionales del mundo. En el último tiempo, Camaño había estado, por ejemplo, en la CIA o estuvo con los servicios alemanes, con España. Bueno, me parece que esa es una de las sendas que va a transitar el exministro de Defensa. Y por otro lado, bueno, ¿se acuerdan que el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo dijo vamos a mandar la reforma de la ley de inteligencia? Esto sigue en pie. Rossi había trabajado en esta reforma porque el sistema de inteligencia nacional tiene una pata, bueno, en la AFI, una en defensa y una en seguridad. Así que mientras Rossi estuvo en el ministerio, había sido parte de esta elaboración. Además, bueno, después otro dato que es muy interesante es que no va a poner un número 2, Rossi, ¿no? Tiene que ver con no modificar la estructura y que históricamente fue una fuente inagotable de disputas entre el número 1 y el número 2. Claro, la gran Magdalani con Arribas. Y en otras etapas también. Bueno, y después la otra pregunta es, ¿se va a continuar con las denuncias? Porque la marca de Camaño tuvo que ver con casi una decena de denuncias sobre corrupción. Corrupción. Espionaje ilegal, venta de armas, ¿no? Que vendían armas al interior de la agencia. Bueno, sí, las investigaciones van a continuar y por otro lado van a continuar también con el proceso de apertura de archivos vinculados a graves violaciones de los derechos humanos. Bueno, le podemos preguntar todo esto efectivamente a Agustín Rossi, flamante director de la Agencia Federal de Inteligencia. Se será el cargo después de la intervención. Aquí en Desiguales los saludamos, Agustín. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches para todas y todos. Bueno, ¿qué cosas tendrán continuidad y cuáles son los desafíos a continuar al frente de la Agencia Federal de Inteligencia? Bueno, fundamentalmente seguir con una tarea que ha iniciado y que para mí es excelente, la actual interventora, Cristina Camaño, pero basado en dos ejes básicos que son para mí la profesionalización de la agencia y aumentar los niveles de transparencia de la agencia. La inteligencia en todos los países del mundo es una cosa importante, es una cosa que cualquier presidente quiere que funcione, fundamentalmente porque el objetivo de la inteligencia es recabar información necesaria, analizarla para que en el proceso de toma de decisiones por parte del presidente o de los funcionarios que así lo necesiten, contar con la mayor cantidad de información analizada, como era lo que decía recién, para que la toma de decisiones tenga el menor margen de error posible. Claro. Entonces de esto fundamentalmente se trata. La idea que el tema aquí en la Argentina, fundamentalmente, como dijo en más de una oportunidad el presidente de la Nación, la agencia, en lugar de hacer esto, lo que hizo fue solventar los sótanos de la democracia, la parte subterránea de la democracia, haciendo espionaje ilegal, cosa que hemos visto claramente en los 4 años de gestión del macrismo. Así que Rossi,
tomando como base todo lo que ha hecho la doctora Camaño, el hincapié y el eje sobre el cual vamos a trabajar en eso, en producir inteligencia. Producir inteligencia, que es transmitirle a los funcionarios, en primer lugar al presidente y al resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo, la mayor cantidad de información posible analizada para que en el proceso de toma de decisiones el margen de error se disminuya lo menos posible. Rosy, ¿cuándo se enteró de su designación o si ya había hablado sobre la posibilidad de ir a la AFI en algún momento? Yo estaba de vacaciones familiares en el sur del país, y el jueves a la noche me llamó el presidente para decirme que se terminaba la intervención de la doctora Camaño y que me invitaba a mí a continuar con esta tarea. Me pidió reunirnos el viernes, no llegaba el viernes porque tuve que adelantar un poco el regreso, y el día sábado estuvimos desayunando junto con Cristina Camaño y el presidente, y entonces se formalizó el anuncio. Claro. ¿Tenía ganas de volver, ya sea ocupando este lugar u otro en el Poder Ejecutivo? Bueno, yo creo... Este tema lo tomo con bastante baja carga de ansiedad, digamos, ¿no? Porque la realidad es que cuando miro un poquito para atrás, en el 2019, cuando Alberto fue elegido presidente, yo no imaginaba volver al Ministerio de Defensa, me imaginaba terminar, tenía 2 años más de mandato como diputado nacional, y me imaginaba en el bloque de diputados. Después tomé la decisión de competir en una PASO acá en mi provincia, en Santa Fe. Eso al presidente le pareció incompatible con seguir ejerciendo el cargo de ministro de Defensa, y dejé de ser ministro de Defensa, y ahora llegó este ofrecimiento. En este tiempo, se lo he dicho en más de una oportunidad, me siento un dirigente político del Frente de Todos, con la responsabilidad política que me da mi historia política, mi militancia política, sin responsabilidad de gestión. Aporté desde el lugar que creía que tenía para aportar durante todo este año, casi sin responsabilidad de gestión, desde el lugar político. Ahora el presidente entiende que tengo que encabezar esta nueva etapa de la agencia de inteligencia, así que a esto que venía haciendo en términos políticos le agregaré la responsabilidad de gestión en los ejes que había hablado anteriormente. Bertoya. ¿Qué tal? Buenas noches. Le quería consultar porque en estos momentos la Cámara Federal porteña tiene para resolver la situación de Mauricio Macri en la causa del ARA San Juan, y hay un pedido del fiscal para anular el procesamiento. ¿Qué significaría si esto sucede? Una gran decepción, porque la realidad es que yo acompañé como ministro de Defensa en su momento a la doctora Camaño en esa denuncia. La califiqué y la vuelvo a calificar de que no solamente se realizó espionaje ilegal, sino que fue una acción profundamente inhumana. Hay que recordar que fue realizada a los 2 meses, el espionaje ilegal fue sobre el colectivo de familiares del ARA San Juan, que era un colectivo altamente vulnerable a los 2 meses, 3 meses de haber desaparecido el ARA San Juan. Y claramente, por lo que la acumulación de pruebas que yo tuve la oportunidad de ver en ese momento, de la presentación que hizo la doctora Camaño ante la justicia, se verificaba que, por un lado, Macri era el responsable político institucional, porque el presidente de la Nación es el responsable de la AFI, sin ninguna duda, en la estructura institucional del Estado, pero además era quien usufructuó en forma directa la información que se recabó a partir de ese espionaje ilegal y que la utilizó en la reunión que tuvo con los familiares del ARA San Juan. Entonces, en este caso, Macri está en los 2 extremos. Digamos, es el responsable político de una acción de espionaje ilegal que realiza la agencia de inteligencia, cuyo responsable directo es él, y por el otro lado es quien usufructa esa información que se produjo a partir de ese espionaje ilegal. Yo recuerdo, ustedes deben recordar también, que en ese momento los familiares decían, parecía que Macri sabía las preguntas, porque tenía las respuestas, porque las sabía. casi guionadas. Bueno, claramente las sabía porque le habían hecho a ese colectivo tan vulnerable espionaje ilegal. Entonces, la verdad es que lo inhumano del tema es
que cuando el Estado tenía que estar ayudando, protegiendo, cuidando a ese colectivo, en realidad hacer esto, le introducía un topo o hacía alguna operación de espionaje ilegal que claramente ha sido denunciada. Así que para mí sería y me imagino para los familiares, una gran decepción si el procesamiento no avanza. Agustín, por su cercanía actual con el presidente Alberto Fernández, por su experiencia como dirigente, ¿cómo sintetizaría todo lo que ocurrió en estas últimas 72 horas, desde el acto en Tecnópolis hasta la renuncia de Matías Culfas y la designación de Daniel Scioli? El acto de Tecnópolis me parece que para todos los militantes del Frente de Todos fue una bocanada de aire fresco, ¿no? Porque después de meses de muchísima tensión, si uno recuerda desde el principio de febrero, cuando se produjo la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque y todo lo que siguió después, el tratamiento del acuerdo con el fondo, la tensión hacia el interior del Frente de Todos era una tensión manifiesta y en algunos momentos con niveles muy altos. Yo no digo que desaparecieron las diferencias a partir del acto de los 100 años de conmemoración de la creación de YPF, pero parecíase, por lo que transmitió ese acto, que las diferencias bajaban, desescalaban los niveles de tensión y que eran muchísimo más dialogados, por decirlo de alguna manera, más coloquial la presencia de esas diferencias. Así que a mí, la verdad que eso me alegró, me alegró muchísimo. El que no lo entendió fue Culfas, después, digamos, sobre ¿no? la renuncia de Matías, que creo que fue, independientemente del hecho que provoca la renuncia, yo tengo una valoración muy positiva de su gestión estos 2 años y medio que estuvo al frente del Ministerio de Producción. De hecho, por ejemplo, la industria ha crecido enormemente durante estos 2 años y medio de gestión de Matías. Pero Rosy, me parece que es el presidente el que va evaluando permanentemente el timing de cómo es la selección de sus colaboradores o quienes lo acompañan o cómo es el diseño de su equipo de colaboradores, y en esa evaluación tiene evaluaciones de gestión y evaluaciones de carácter político. Ahora, en ese Rosy, marco, con lo que sucedió, decidió el cambio del área y llega y se va, es cierto, un funcionario, un economista de mucha cercanía con el presidente, que lo ha acompañado antes de ser presidente, y llega un dirigente político también de mucha cercanía con el presidente, como Daniel Scioli. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que usted dice, ¿cree que el ministro Culfas cometió el error de no oler políticamente la escena? Digo, de actuar cuando la música no invitaba a eso. Bueno, vuelvo a decir, digamos, ¿no? Cuando uno es parte de un equipo, cuesta muchísimo hacer valoraciones de esas características, digamos, ¿no? A mí personalmente me cuesta muchísimo, porque siempre trato de ponerme en el lugar del protagonista, ¿no? O del que lleva adelante el hecho. Lo que sí es cierto que lo que se produjo posteriormente al hecho del día viernes del acto en YPF generó una decisión por parte del presidente de claramente prescindir un funcionario que yo sé que es muy preciado por parte del presidente Alberto Fernández. En esto que dije recién, el presidente permanentemente está no solamente valorando la capacidad de gestión de cada uno de sus funcionarios, también valorando las condiciones políticas en el cual se desarrolla y se toman decisiones en el marco de su gestión. Mati. Agustín, Matías Mouset te saluda. Usted fue candidato a senador por Santa Fe y en este momento el gobierno está discutiendo e impulsando un proyecto para reforma de la Corte Suprema con ampliación de miembros. ¿Cómo toma este desmarque que tuvo el gobernador de su provincia con este proyecto? Yo estoy de acuerdo con el proyecto de elevar la cantidad de miembros. La verdad que no sé qué es lo que piensa el gobernador en ese tema. Sé que no estuvo en la reunión o que no firmó el documento, pero tampoco se ha expresado públicamente sobre ese tema. Me parece que tener una cantidad de miembros tan exigua como tiene hoy la Argentina
con solamente, en este caso, 4 miembros, una corte de 5 miembros, pero 4 en el ejercicio efectivo. En algún momento tuvimos una corte de 5 miembros y solamente 3 en ejercicio efectivo. Para la complejidad que tiene las relaciones políticas e institucionales hoy de la Argentina es insuficiente. La mayoría de los países, o gran parte de los países de América Latina, tienen cortes muchísimo más amplias. Chile, recuerdo que tiene 21 miembros, creo, en integrante de la Corte Suprema de Justicia, y me parece que la cuestión federal es una cuestión todavía pendiente dentro de lo que es el diseño institucional de la Argentina, así que sí, a la ampliación de la Corte, esa ampliación de la Corte lleva una connotación claramente federal, creo que es fuertemente beneficioso, o mi mirada es una mirada claramente positiva alrededor de eso. Le pregunto también por el pago chico, ¿no? Por Santa Fe. ¿Qué evaluación tiene de Horacio Rosati, presidente de la Corte? Siempre he tenido una valoración, históricamente, una valoración positiva sobre él. Me sorprendió que haya aceptado ser designado por decreto y eso claramente manifesté mi opinión negativa. Rosati, saben ustedes que tiene todo un recorrido político en el peronismo santafesino, fue intendente, fue secretario de gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, fue intendente de la Municipalidad de Santa Fe, fue ministro de gobierno de la provincia de Santa Fe, fue convencional constituyente de la Convención de 1994. Ese hecho para mí no correspondía con su trayectoria previa y tampoco corresponde con su trayectoria anterior, lo que ha hecho reponiendo judicialmente una norma que ya había sido derogada por el Congreso, como es la norma del Consejo de la Magistratura del año 97, creo que fue la ley que se repuso, la ley de 20 miembros, que además no solamente repuso esa norma, sino que esa norma lo consagra él como presidente del Consejo de la Magistratura, sí. Que tendría que haber tenido, a mi criterio, el decoro de no hacerlo, digamos, ¿no? Me parece que eso es así, me parece que además eso ni siquiera tiene esa norma de 1997, porque acá cuando se habla de este tipo de cosas parece que salieron las cosas de un repollo, digamos, ¿no? Y no es así. La ley del año 97 del Consejo de la Magistratura salió producto de un acuerdo político. Claro. Ese acuerdo político incluía a la fuerza política más importante de ese momento, que era el menemismo, que tenía mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y que impuso claramente en esa negociación que el presidente del Consejo sea el presidente de la Corte, y como existía también una tercera fuerza, que era el Frepaso, también impuso a la segunda minoría. Entonces me parece que eso ha sido claramente un error jurídico que no comparto en absoluto. Rosy, le hago una última pregunta muy breve. ¿Habló con la vicepresidenta en las últimas horas, producto de su designación? No. No lo llamó. Gracias por su tiempo, por habernos atendido en este día en el que imagino el teléfono le explotó. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Adiós. Gracias. Muy bien, hasta allí Agustín Rossi, uno de los dirigentes, de los nombres importantes de este fin de semana, un fin de semana muy pero muy movidito. Nos vamos a ir al living en Desiguales y vamos a hablar de los 100 días de la guerra, o sea, son 100 días y alguno más. 102 son hoy. 102 días, ni más ni menos, 103, ¿no? De lo que le da contexto a todas las cosas que efectivamente venimos conversando a nivel local. Están con nosotros ya en el living Néstor Restigo, periodista y analista de política internacional, y también está Martín Rodríguez Océs, licenciado en Relaciones Internacionales. Néstor, Martín, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Pablo? Por estar acá. Buenas noches. Si tuviéramos que caracterizar estos 100 días, Néstor, ¿cómo le harías? Se pensaba que iba a ser un conflicto mucho más breve. ¿Le conviene a alguien concretamente que se haya extendido tanto? Bueno, a ver, quizá Mariano, que es experto en política exterior rusa, pueda tener más claro. Yo no sé los objetivos de Rusia en términos de la guerra. Sí entiendo que, por lo que uno lee de la prensa internacional y lo que puede analizar, que posiblemente esperaban un escenario más fácil o menos hostil en la zona prorrusa de Ucrania, los rusoparlantes y demás. Y quizás hubo un déficit
insisto, no lo sé, en cuanto a la expectativa del apoyo ciudadano y de las armas que planteó la OTAN. Lo que sí sabemos es que efectivamente está costando mucho, sobre todo al pueblo ucraniano y las víctimas que tiene, y también le está costando a Rusia. Y lo que sí también podemos afirmar es que lo que se entiende por la prolongación de este conflicto es que es la primera guerra del siglo XXI. Hay otras guerras en curso, hay decenas de guerras en Libia, en Siria, en Etiopía, en Yemen, en el Medio Oriente y demás, pero que a diferencia de esas, que son continuaciones de guerras del siglo XX o de formatos más tradicionales, esta está expresando algo muy concreto del siglo XXI, que es un resquebrajamiento del orden internacional de posguerra, con un Occidente que está en declive, con un otro sector, la India, China, sobre todo Rusia, que emerge, y todo Occidente, encabezado por Estados Unidos, haciendo lo imposible para que esto suceda y alimentando esta guerra ad infinitum, lo ha dicho el líder de la OTAN, que va a ser una guerra de largo plazo, sin importarle un bledo que mueran y que sigan muriendo hasta el último ucraniano. Claro. ¿Coincidís, Martín? Sí, mayoritariamente respecto de la última observación, Rusia, lo que ha caracterizado estos primeros meses, especialmente las 2 primeras semanas en donde se empezaron a develar las incógnitas respecto de, bueno, en qué situación estaba Rusia y su ejército y cuáles eran las aspiraciones tanto de Rusia como de otros actores como la OTAN. Quizás el mayor problema que se presentó fue cierta ambigüedad en la presentación de los objetivos de la misión especial, que vino más que nada dado en el segundo aspecto, esto de la desnazificación. La primera, la desmilitarización, digamos, era algo concreto, algo que se cumplió y que se sigue cumpliendo, donde se neutraliza toda la capacidad militar de Ucrania. El problema siempre surgió respecto de esto de, bueno, ¿qué significa la desnazificación? Claro. Y qué alcance tiene? Porque en primera medida, y esto recuerdo hablarlo la madrugada del ataque, naturalmente Kiev pasaba, digamos, a formar parte del escenario de la guerra, porque se entendía que había una búsqueda de cambio de régimen, o al menos centrar, digamos, la palabra nazi con el régimen, ¿no? Ligarla y vincularla con el régimen de Zelensky. Eso después, con el tiempo, empezó a mostrar otras aristas, algo que aprendimos por distintas declaraciones de, por ejemplo, el hijo de Sergei Lavrov, que es el canciller, donde mostró que hacia adentro del Kremlin había algunas fisuras, por lo menos comunicacionales. Sí, claro. Entonces teníamos que, por ejemplo, cierta parte del aparato de seguridad llamado Siloviki, que tanto se ha hablado, como protagonista de el ejercicio de poder del Kremlin, había sido dejado afuera. Entonces, lo que observamos es que claramente en esa primera parte del desarrollo de la guerra, o había una parte de improvisación o había una patarrenga. Digamos que, y esto por ahí suena medio infantil lo que voy a decir, o inocente, ¿Rusia no era lo que esperábamos? Digo, ¿se esperaba otra cosa? Había, digamos, una construcción en el imaginario colectivo, no solo de la opinión pública, sino de las distintas agencias de inteligencia, que Rusia tenía otra preparación y otra capacidad. Otro plan, si se quiere también, ¿no? Algo un poco más como jugando más al tech, A ver si podemos seguir hablando de lo mismo, pero compartiendo. Dale. Miren lo que consiguió la producción. Son unos mapas que lo que muestran es las distintas posiciones de Rusia dentro de Ucrania con el correr de los días, digamos, ¿no? 23 de febrero, ahí se observa... La guerra comienza el 24. Claro, esa es la posición anterior. El 15 de marzo observen la avanzada, sobre todo hacia el norte, más allá de lo del este y el sur, y después una suerte de repliegue, digamos, ¿no? Otra vez sobre la zona del este, que es donde más se intensificó. Cuando ves esto, Martín, cuando ves estos mapas, este devenir, ¿cómo conjuga con lo que nos estabas diciendo? ¿Qué lees acá? Bueno, entiendo que hay una posibilidad que tenemos que tomar en cuenta, de que el movimiento de pinzas, digamos, que tomaba al norte como un objetivo, no deja de ser parte de lo que se llama una Maskirovka, que es una operación de engaño muy propia de los rusos o los soviéticos en su momento, en el que, según algunos analistas militares, lo que hablaba era de fijar posiciones de la mayor cantidad de fuerzas ucranianas en Kiev,
para permitir, digamos, embolsar a las mejores unidades del ejército ucraniano que se desempeñaban en el este. Claro, porque estaban, era la zona de la capital, era la zona de la frontera con Polonia, si no me equivoco, en el norte, no era la parte ruso parlante, como mencionaba Néstor, no era la parte en la que se creía que iban a colaborar más con el ejército ruso. Sí, aparte, a ver, hay que tener en cuenta que los objetivos rusos, al menos en los papeles, siempre fueron bastante claros respecto de cuál era la situación de reclamo, ¿no? El reconocimiento de independencia de Crimea como soberana de la Federación y la independencia del Donbass. Bueno, tenemos un mapa sobre la zona del Donbass para poder entender de qué hablamos, de qué región hablamos. Es eso, es, la parte extrema derecha, hablando en territorio, de Ucrania, ¿no? La que limita solamente con Rusia y donde viene habiendo una situación bélica desde hace muchos años. Así es. La guerra, como bien dice, por ejemplo, Ignacio Butin, es algo que no empezó el 24 de febrero. Digamos. Es una situación que ya lleva 8 años. 8 años donde tuvimos el desarrollo de un montón de eventos muy importantes que Estados Unidos y otros actores hicieron la vista gorda, lo cual hay que recalcar, porque parte, digamos, de aquello que pasó también habilitó a Rusia y principalmente al Kremlin de hacerse una narrativa para construir todo lo que pasó. Vamos a ir al corte y ya vamos a seguir hablando de esto. Sobre todo, ¿a quién le conviene la extensión de esta guerra en Ucrania? ¿Qué pasa con las sanciones a Rusia? Y sobre todo el tema alimentos y energía y el impacto en el resto del mundo, por supuesto también en la Argentina. Corte breve y seguimos charlando aquí con Néstor y con Martín sobre los 100 días de la guerra en Ucrania. Muy bien, seguimos en Desiguales, charlando con Néstor Restivo, con Martín Rodríguez Océs, sobre los 100 días de la guerra en Ucrania. Estamos charlando fuera del aire. Te pregunto, Néstor, ¿esto tiene algún, o parece tener alguna conclusión pronto, o a quién le conviene que dure tanto? Conclusión pronto no parece, porque justamente lo que señalaba es que tanto la OTAN como Estados Unidos intentan que esto dure todo lo posible con tal de desgastar a Rusia. Ya desde el año 2017, fines del 2017, el Pentágono, el Departamento de Defensa norteamericano, estableció explícitamente que Rusia y China son sus enemigos en el siglo XXI. Entonces todo lo que pueda hacer Estados Unidos para debilitar a ambos, generando, instigando, alentando conflictos en sus periferias, lo va a hacer. El objetivo más grande es China y por eso agitan también el tema de Taiwán, pero en el caso de Rusia lo hacen justamente para desgastarlo. Ayer o antes de ayer el presidente Biden escribió una columna en New York Times, no es habitual que lo haga, donde dice que su objetivo no es destruir o derrocar, no sé bien cómo sería la traducción, de Vladimir Putin. Es poco creíble. Yo creo que la intención de Estados Unidos es, si no esa, por lo menos agotar todo lo que pueda esa situación de Rusia como emergente nuevo en el siglo XXI. Y por lo tanto va a durar todo lo que tenga que durar en la medida en que le sigan proveyendo armas los europeos y los estadounidenses a Zelensky. Esto a costa del pueblo ucraniano. Sí, totalmente. ¿Y qué reconfiguración significa en Europa? ¿Qué impacto tiene en Europa? Bueno, en Europa lo que ya estamos viendo es una discusión respecto de no solo los liderazgos, sino, digamos, los costos que implica ser parte proxy, es decir, terciarizados de una guerra que se terminan involucrando a la fuerza. No solo se discuten los liderazgos, por supuesto, de Alemania y Francia, que son los líderes históricos del continente, sino que hay que empezar a pensar también, bueno, un actor que es y no es europeo, que se mete, que es Turquía. Turquía es un actor sumamente relevante para el sistema internacional, porque es lo que yo llamo una tilt unit, ¿no? Es una unidad que puede ir de un lado para el otro. Bueno, de hecho es el único que está diciendo si no recuerdo mal, Suecia y Finlandia, sí, vetando el ustedes ingreso a la OTAN del no van a entrar, y para que ingrese un país tienen que estar todos de acuerdo. Sí, exactamente. Tiene una carta ahí mágica, ¿no? Sí, de hecho les diría que Erdogan se ha vuelto experto, digamos, en la maximización de sus recursos para extorsionar a Europa en pos de sus intereses. Claro. Primero lo tuvo, digamos, con el caso de las olas migratorias, donde hizo un negociado para obtener grandes cantidades de dinero,
y así recibir Turquía a los inmigrantes. Y hoy tenemos en juego bastantes cosas más. Por ejemplo, planteaba lo de, bueno, negociemos la posición de Europa, especialmente Finlandia y Suecia, respecto del Partido de los Trabajadores Kurdos, ¿no? La presencia de y el posicionamiento es favorable. Y por otra parte, que no deja de ser también otra llave para el gas, porque el gas del Cáucaso pasa por Turquía. Y porque la cuenca de gas del Mediterráneo está en disputa entre otros, Turquía. Bueno, dentro de todo termina en un caos. No, para mundial. completar, me parece que lo de Europa es más patético, si se quiere, en el declive de Occidente, que en el caso de Estados Unidos es más relativo. Europa hasta hace pocos meses o un par de años no quería saber más nada con la OTAN, no pudo fortalecer su propio sistema de defensa y ahora, un par de años después, no solo vuelve a generar fortaleza en la OTAN, sino que agrega nuevos miembros. Me parece que ayer hubo una reunión también del Med5, que son los países del sur de Europa, diciendo, paremos esto porque toda la ola de quienes migran de Ucrania en una que doble son vara 7 millones ya. y una hipocresía fenomenal. Son bienvenidos, quizá porque son rubios y de ojos celestes, y nosotros, los países del sur, seguimos teniendo la presión del Magreb, del norte de África, Medio Oriente, que todo el tiempo están viniendo por las otras guerras a lo que no con prestamos imágenes que atención. estamos acostumbrados tremendas y la cantidad que mueren también intentando llegar, ¿no? Néstor Martín, muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, estamos cerrando Desiguales, día domingo. Mucha, ¿qué 72 horas hemos tenido? Y la que tenemos se el meme viene, para ¿no? cerrar porque me parece que es lo mejor. Digo, no hay otra manera. No estaría mal, no estaría mal. No hay otra manera. Y todavía no terminó, ¿no? Mañana lunes vamos a tener otro programita también bastante intenso aquí en ¿Estás Desiguales. aburrido, Caruso? No, para nada. Estabas. Mañana a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Que pasen Adiós. bien.